¿Qué tal, estimados? Sean bienvenidos a este nuevo video. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, y es respecto a qué pasará con el Perú mientras se dan los conflictos que va sucediendo entre Rusia y Ucrania. Y quiero partir este video principalmente con diciendo la fecha de hoy día. Sé que esto es quizás un poco obvio, pero quiero decir la fecha. Estamos 25 de febrero del 2022. ¿Y por qué digo esto? Porque a raíz de todos los acontecimientos que están sucediendo a la fecha de hoy día, estas serían las consecuencias para nuestro país. ¿Y por qué digo la fecha? Porque puede que en un futuro sucedan nuevos acontecimientos, ya sea por ejemplo intervenciones de nuevos países a estos conflictos, países miembros de alianza, ya sea tanto por parte de Ucrania como por parte de Rusia. Entonces la situación va a ser distinta, ya no va a ser lo que les estoy planteando. No solamente va a ser lo que les estoy planteando, las consecuencias, lo que va a pasar con nuestro país, sino adicionalmente a eso va a haber otras más consecuencias que incluso pueden ser peores. Entonces por ese lado quiero partir explicando la fecha. Todo lo que les voy a decir en este video se va a dar sí o sí, pero si suceden acontecimientos más trágicos, por así decirlo, o más relevantes, va a suceder lo que estoy mencionando en este video, incluso peores cosas. Entonces por ese lado quiero partir explicando la fecha del día de hoy. Entonces la pregunta es, ¿cómo afecta los conflictos de Rusia y Ucrania ante nuestro país, que es Perú? Partamos principalmente explicando, diciendo que en primer lugar Perú no tiene ninguna alianza con ninguno de estos países, y tanto sea con Rusia o como Ucrania. Ejemplos de esos países que tienen alianzas son, por ejemplo, Corea del Norte, tenemos a China. Todos esos países tienen alianza con Rusia. Por ende, si sucede algún tipo de conflicto, esos países van a intervenir. En el caso del Perú, no tenemos ninguna alianza con ninguno de estos dos países. Así que por ese lado, estamos un poco tranquilos. Otra situación, un punto más adicional, es de que muchos dicen de que porque están a miles de kilómetros o en otro continente, no tiene repercusión en nuestro país. Esto no es del todo cierto, y en esos momentos les voy a explicar por qué. El principal factor o el pilar fundamental, o mejor dicho, el punto donde va a ser más afectado nuestro país, va a ser a las importaciones. El inicio de este fuego cruzado, que prácticamente lo declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin, este 24 de febrero, mediante un ataque hacia Ucrania por parte de los militares rusos, muy al margen de las pérdidas humanas que se están viviendo, ha implementado una serie de armas a nivel mundial respecto a la economía. Y todo esto ocurre en medio de las sanciones de parte de Estados Unidos a otras naciones de Occidente y la Organización de Atlántico Norte, o más conocido como la OTAN. Si bien los mercados cayeron en casi todo el mundo con excepción de Wall Street, lo cierto es que las familias peruanas se sentirían los estragos de la guerra, a pesar de que el conflicto se desarrolla a miles de kilómetros. Y por ahí alguna persona se estará preguntando por qué motivo se daría esto. ¿Por qué tenemos que estar afectados a unos conflictos que están a miles de kilómetros de nuestro país? Y la respuesta es muy simple. Es de que al día de hoy, en el año 2022, y está de más decir posteriormente, la economía mundial está interconectada. Es por eso que el proceso de globalización ya está presente. Es precisamente que por eso, al punto o al día de hoy, casi ningún país es sostenible o autosostenible de manera propia, por así decirlo, ya que en parte casi todos dependemos entre todos los países, ya que uno aporta ciertas materias primas, ciertos productos terminados, etc. Y es más que todo por ese lado lo que será perjudicado en nuestro país. A todo esto, Arturo García, profesor de SAN, graduado de la Escuela de Negocios, resaltó que el grado de impacto dependerá de la intensidad, duración y magnitud de todo ese conflicto. Es decir, si únicamente se focaliza entre Rusia y Ucrania, o si se suman otros actores como la Organización del Atlántico Norte, más conocido como OTAN, y Estados Unidos. Entonces ahí la situación puede empeorar. Por otro lado, Jorge Barrionuevo, asesor de finanzas en renta, acotó que la situación ejercerá más presión en la cotización de prácticamente mercaderías respecto al sector agrario y el sector de petróleo, y también va a afectar a la inflación local.
puesto que la fortaleza de la nación eslava se encuentra en la exportación del crudo y los granos como el trigo y maíz. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Oscar Graham, pronunció que en esa línea, al afirmar que la tensión geopolítica puede elevar el precio de las importaciones peruanas, tras recordar que el conflicto ha estremecido los mercados y disparado el valor del petróleo y los alimentos como el trigo y maíz. Por un lado tenemos al petróleo. Ya sabemos que desde prácticamente de enero de 2022, fecha en que los rusos y los estadounidenses iniciaron las negociaciones en Ginebra, el crudo se ha ido incrementando más su valor que el que había terminado en el año 2020. Así, el carburante estadounidense WTI pasó de costar $78.23 a 92.81 hasta el 24 de febrero. Su estimación más alta llegó el 14 de febrero a $95.46. Su par británico Brent alcanzó los $99.08 el mismo día, luego de haberse ubicado en $104. El petróleo podría llegar de $120 a $140, agregando alrededor de 2 puntos porcentuales a la inflación general de las economías avanzadas. Todo esto adelantó Capital Economics a Bloomberg. Si bien los envíos de crudo ruso son casi nulos o limitados a nuestro país, los expertos afirman que la oferta y la demanda de los otros tipos, como el WTI y el Brent, sí se ven alteradas. Y definitivamente esto sí va a afectar a nuestro país porque se va a producir una subida del precio del petróleo a nivel global. Y esto también va a repercutir en los productos o los combustibles locales, ya que las empresas deben adquirir el petróleo para que puedan seguir funcionando con normalidad, y para adquirirlo tienen que cotizar o comprarlo en el precio que se esté dando en ese momento. Aurelio Ochoa, ingeniero y expresidente de Perú Petro, detalló que el Perú consume alrededor de 200.000 barriles de petróleo a diario, es decir, todos los días, y además de eso importa entre 180.000 a 200.000 barriles en el mismo lapso, es decir, todos los días. Y de ese crudo adquirido, alrededor del 75% es importado. Y esto proviene mayormente de países como Ecuador, Brasil o Colombia. A lo que va del año, los precios de referencia de los combustibles que publica el OCINERMIN presentaron un alza acumulada hasta de 1.63 soles por galón, como el diésel B50, que este pasó de 9.82 soles a 11.43 durante toda esta semana. Por otro lado tenemos otro producto, como les estuvimos mencionando, que son los granos. Los rusos prácticamente han consolidado sus exportaciones de trigo desde el 2017, en tanto Ucrania podría ser el tercer mayor exportador mundial de maíz en el año 2022 y el cuarto exportador de trigo según el Consejo Internacional de Cereales. Rusia es uno de los mayores exportadores de grano junto a su vecina Ucrania, entre otras cosas por el clima templado y la calidad de sus suelos negros de alto contenido en carbono orgánico, algo que pocos países poseen. La entidad dio cuenta que en enero el trigo se encareció un 27.3% más que el mismo del año 2021. Esto ocurrió también con el maíz, que también se encareció en 14.82% más. Por su parte, Bloomberg reporta un aumento de los futuros de ambos granos entre el 10 de enero y 22 de febrero. Ucrania y Rusia representan más de una cuarta parte del comercio mundial y de trigo alrededor de la quinta parte de ventas de maíz. Ucrania tiene alrededor de 6 millones de toneladas de trigo y de 15 millones de toneladas de maíz para enviar esta temporada. Si bien los compradores pueden recurrir a otros orígenes como por ejemplo Estados Unidos y la Unión Europea, su papel en el mercado es irreemplazable. Y como pueden observar, acá tenemos un gráfico en el cual nos muestra nuestros principales proveedores de trigo, y dentro de ese gráfico estaría Rusia. Así que por ese lado también nos perjudica como economía referente también al trigo. Ramón Díez, que es un experto en economía agrícola en la Universidad Agraria,
explicó que el valor de los granos crecería incluso más, ya que el conflicto ruso-ucraniano se ha sumado a la escasez de los mismos por la fuerte sequía que azota a Brasil y Argentina, ambos productores y exportadores de maíz y trigo. Tampoco dejemos al lado la alta inflación, el dólar alto y la fuga de capitales en la Bolsa de Valores de Lima. La inflación en nuestro país tocó su techo más alto en 13 años en el 2021. No obstante, en enero este indicador fue incluso el más bajo en 9 meses al registrar solo un 0.4%, y todo ello según el Banco Central de Reserva del Perú. Y también un factor más que se detalló que se dio este resultado fue que se dio una caída del dólar en este año, es decir, en el 2022. Ambos resultados fueron consecuencia de las 7 alzas continuas de la tasa referencial por parte del Banco Central de Reservas. También se asegura que la Bolsa de Valores de Lima es el mercado que más ha subido en el mundo, cerca del 20%, pero este escenario casi bélico, es decir, esos conflictos que se van dando en estos países, también ha impactado escuetamente al parque capitalino. Una intensificación del conflicto en Europa. Este podría alimentar las presiones inflacionarias no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Y a medida que sea duradera este conflicto armado, podría hacer que el Banco Central de Reserva del Perú suba la tasa de referencia para efecto a contrarrestar. Y bien, estimados, prácticamente eso serían las consecuencias si se daría un conflicto o el conflicto armado que se está dando entre Rusia y Ucrania. Nuevamente repito, eso sería al día de hoy. Si este video lo ves posteriormente, hacia unas semanas o posteriormente en algunos meses, créeme que todo lo que acabo de decir se va a dar, incluso puede que sea peor. Ahora, por parte de mi persona, yo no estoy a favor de ningún conflicto. Incluso prácticamente a ningún país le conviene ya realizar una tercera guerra mundial, porque esto sería el fin de la humanidad. Más que todo por las bombas atómicas, por la tecnología que se está dando. Entonces, por otro lado, también en mi caso yo soy pacifista, no me gustan los conflictos. Así que espero que este problema se solucione lo más pronto posible, ¿no? Y con la menor pérdida humana posible. Entonces por ese lado también estoy un poco preocupado por este tema. Espero que todo salga bien. Por favor, déjame en la caja de comentarios qué opinas tú sobre este tema. Si tienes alguna duda, alguna consulta relacionada a ello, si tienes alguna idea, qué opinas de lo que está pasando, toda esa información déjala en la caja de comentarios para que entre todos podamos compartir esas ideas. Y bien, estimados, y con esto estuviéramos finalizando este video referente a los acontecimientos que está pasando en Rusia y Ucrania. Y si este video te resultó informativo, por favor regálame un pulgar arriba, de esa manera me estuvieras apoyando. También no te olvides de suscribirte si es primera vez que ves uno de mis videos. En este canal hablamos sobre temas económicos, contables, empresariales, temas más que todo relacionados a la economía que se da a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Y tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales, y conmigo nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima.